hacer el problema 3 de un modelito de parcial, de segundo parcial, que tiene que ver con un transformador. Vamos a hacer este problema porque en los transformadores podemos ver varios de los fenómenos físicos que estamos viendo en esta parte. Por ejemplo, la inducción electromagnética, ¿sí? En este caso, un transformador es un dispositivo que usamos todos los días, todos. Por ejemplo, cuando enchufamos una impresora, tenemos un transformador que nos va a transformar el voltaje de 220 volt, el enchufe, en un voltaje de 12 más o menos, según el aparato, y me lo va a transformar de corriente alterna a continua, como si fuera una pila. Y cuando enchufamos el celular también usamos todos los días el transformador. En este caso, este transformador tiene un núcleo de hierro, ¿sí?, que lo que hace es aumentar y transmitir acá el campo magnético generado por una corriente. Ponemos acá, tenemos un voltaje de 14 volt, va a circular una corriente en esta espira, que son todas estas vueltas de algún material conductor alrededor del hierro. Esa corriente va a inducir un campo magnético en esta espira, y ese campo magnético se transmite a esta, y un campo magnético variable, porque vamos a poner acá corriente alterna. Ese campo magnético va a ser variable y lo que va a hacer es inducir una corriente, un voltaje en esta otra espira de acá. Hay transformadores que son de subida, porque yo pongo un voltaje menor y consigo un voltaje mayor, y hay transformadores que son de bajada, ¿sí?, donde yo lo que hago es bajar el voltaje. Pero, como en casi todos nuestros problemas de física, se conserva la energía y por lo tanto la potencia que tengo de un lado y del otro, se le dice potencia y voltaje y corriente de entrada y de salida, ¿sí? En este caso de entrada le llamé al 1, voltaje 1, corriente 1, voltaje 2, corriente 2, serían potencia de entrada, potencia de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿sí? Porque en este caso de este lado le voy a dar un voltaje, es el bobinado con 20 vueltas, es el 1, y del otro lado el bobinado con 240 vueltas es el bobinado 2, entonces voy a tener una potencia del lado 1 que va a ser igual a la potencia del lado 2 por conservación de la energía. Y acá recuerdo que potencia es igual a corriente por voltaje. También vamos a usar la ley de Ohm y vamos a usar esto que se cumple en los transformadores, que el voltaje 1 o voltaje de entrada dividido el número de vueltas en la entrada tiene que ser igual al voltaje 2 o voltaje de salida dividido el número de vueltas en la salida. O sea, el voltaje 1 y el número de vueltas acá, 14 y 20, da lo mismo que el número de vueltas acá y el voltaje de este lado. Entonces el problema me pide que consiga la corriente de entrada, la corriente de salida, el voltaje de salida, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a reemplazar los datos. 14 volt es el voltaje 1, dividido el número de vueltas de este lado, que es 20, va a ser igual al voltaje 2, que es la incógnita, dividido el número de vueltas, que es 240. Entonces, como esto está dividiendo, va a pasar multiplicando de este lado. 14 volt dividido 20 vueltas por 240 vueltas, me va a dar el voltaje de salida, que es esta primera incógnita de acá. Entonces, bueno, resuelvo. Bueno, el voltaje 2 me da 168 volt, o voltaje de salida. O sea que este transformador me está transformando un voltaje de 14 a un voltaje de 168. Me está aumentando el voltaje, ¿sí? Entonces, como sabemos que por conservación de la energía la potencia de los dos lados tiene que ser la misma, con la ley de Ohm y esto podemos sacar
la corriente de este lado y la corriente de este lado. Vamos a poner potencia 1 igual a potencia 2, o sea, corriente 1 por voltaje 1 igual a corriente 2 por voltaje 2. Y acá vamos a necesitar, para sacar alguna de las dos corrientes, porque los voltajes ya los tenemos, 168 y 14, pero no tenemos ninguna de las dos corrientes. Vamos a necesitar la ley de Ohm y este dato de la resistencia. Me dicen que de este lado yo enchufo algo que tiene una resistencia de 600 ohm. Entonces eso me va a decir cuánta corriente se cuela de este lado. Uso la ley de Ohm y digo, bueno, de este lado tengo 168 volts, que lo saqué recién. La corriente 2, que es la que quiero averiguar, y conozco la resistencia, que es 600 ohm. Entonces, la resistencia que está multiplicando va a pasar dividiendo el voltaje y voy a tener la corriente del lado 2. 168 dividido 600. 0,28 amperes es la corriente de este lado. 0,28 amperes. Bueno, ahora que ya tengo estos dos, puedo sacar la corriente del lado 1. Este es esta es la incógnita. Entonces tengo el voltaje del lado 1 es 14 y la corriente 2 la saqué recién por el voltaje 2, que es lo primero que saqué. Busco la corriente 1, paso este 14 dividiendo de este lado 3,36. 3,36 amperes es la corriente 1. Bueno, ahora tengo el voltaje, la corriente del bobinado 1, el voltaje y la corriente del bobinado 2. Y además de eso me pregunta la potencia. Porque acá tengo esto, pero no saqué el total de la potencia. La potencia 1, que es igual a la potencia 2, que es igual a la potencia total, que es multiplicar este por este, ¿no? Watts es la potencia en cualquiera de los dos lados, ¿eh? La potencia 1 y la 2 son las mismas. Bueno, eso es todo lo que me pide este problema de transformadores que funcionan a través de la inducción electromagnética, ¿sí? La corriente que circula acá induce un campo magnético variable, porque es una corriente alterna, y eso hace que de este lado se induzca otra corriente y un voltaje de salida del transformador. En este caso es un transformador de subida. En cambio el de la imagen es un transformador de bajada porque tiene más vueltas en el devanado primario que en el secundario.